¿Y por qué? Una vez me preguntaban, ¿y por qué siempre ustedes se reúnen si ya conocieron al Señor, ya dicen que tienen la salvación y todo? ¿Para qué hacerlo y seguir haciéndolo? Bueno, y esta era una persona que antes era cristiana en realidad. Me decía, ¿para qué seguir haciéndolo si ya tienen todo listo? Pero en realidad una de las razones es que nuestra memoria es débil, ¿cierto? Y se olvidan las cosas, y otra es que realmente Dios merece la alabanza. Porque aquí no solamente nos reunimos para aprender, sino también para alabar a Dios. Así que son buenas razones para estar aquí en esta mañana, hermanos, y compartir de la palabra de Dios. Y vamos a buscar ahí en Mateo, donde leyó nuestro hermano Mateo capítulo 5, y vamos a hablar sobre la bienaventuranza, pero específicamente del versículo 10, ¿cierto? Del sufrir por Cristo. Mateo capítulo 5, y vamos a dar lectura desde el versículo 10 hasta el 13 ahora. Y el título se llama La bienaventuranza de sufrir por Cristo. Difícil tema, porque en realidad nadie quiere sufrir, si esa es la realidad, ¿cierto? Todos tratamos de pasarlo bien. Así que vamos a leer, les voy a invitar a colocarse en pie, 5 del 10 al 13. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persiguen y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Que fueron antes de vosotros. Hasta ahí solamente, perdón, hasta el 12. Vamos a orar. Eterno Dios, Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre eterno, por estar frente, Señor, a tu palabra, para poder, Dios, entender de ella y sacar de ella la enseñanza, Dios, para nuestra vida. Señor, te pido que me guíes a mí, me ayudes, Dios, Señor, también de lo que he podido estudiar, Señor, tu Santo Espíritu me guíe, Padre, para poder, Señor, orientarla en la forma que tú quieres. Dios eterno, tú toca los corazones de cada persona en esta mañana, Dios, Señor. Tú tratas con cada uno de manera distinta y ayúdanos para, Señor, recibir lo que tú quieres de nosotros. Guárdanos, Señor, en este día, y gracias por tu palabra. En Cristo lo pedimos. Amén. Bien. Tenemos harto tiempo por lo que estoy viendo. Así que vamos a compartir la palabra de Dios. No, pero no se asusten, si yo generalmente, no sé si va a poder ser, pero son más breves las predicaciones. Hoy día vamos a hablar respecto a la bienaventuranza de sufrir por Cristo. Y cuando hablamos de este versículo, en realidad de lo que leíamos ahí en Mateo capítulo 10, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya es paradójico el versículo en sí, ¿cierto? Al poder hablar de dos cosas que se contraponen. Pero más adelante lo vamos a ir viendo. Hoy día vamos a hablar de las bienaventuranzas en el primer punto, luego de los perseguidos, y en tercer lugar que de ellos es el reino de los cielos. Así que vamos a hablar en realidad y a comenzar a poner un poco en el entorno respecto a esta predicación. Cuando hablamos del reino de los cielos, es algo medio complejo también. Sin embargo, fue una de las primeras enseñanzas de Jesús aquí en la tierra. Y su ministerio fue principalmente centrado en ello. Lo que vemos a través de la palabra de Dios y muchos pasajes de lo que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, principalmente los evangelios, nos habla acerca
del reino de Dios o el reino de los cielos, que viene a ser exactamente lo mismo, solamente que ahí en Mateo habla más bien del reino de los cielos, porque es cierto, como Mateo estaba dirigido más bien al pueblo de Roma, o sea, de judío, se trata de hablar más del reino de los cielos que el reino de Dios, porque para ellos, para los judíos, siempre el mencionar a Dios era algo demasiado santo, que se hacía con mucha cautela. Entonces se habla del reino de los cielos, pero viene a ser exactamente lo mismo. Y en los otros evangelios lo vemos repetidas veces a Jesús hablando del reino de los cielos y hablando en parábolas también, diciendo que el reino de los cielos es semejante a algunas cosas, haciendo algunas comparaciones. Y hoy día vamos a hablar acerca de las bienaventuranzas. El primer punto, y recordemos que cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, lo que hacía Jesús era en realidad hablarnos de lo que los judíos esperaban. Los judíos estaban esperando, ¿cierto?, un reinado salvador. Ellos estaban viviendo en opresión, estaban viviendo en reinos que no eran propios, y ellos anhelaban un salvador terrenal que les pudiera libertar y que les pudiera sacar de su condición, ¿cierto?, y elevarles a un pueblo libre, que gustara de todas aquellas bendiciones que eran prometidas. Entonces siempre por los profetas y por todos aquellos que habían hablado de un Salvador, pero siempre mirado desde el punto de vista terrenal. Y aquí Jesús viene a hablar de este reino, pero que no es el reino que ellos esperaban. Es un reino totalmente espiritual, del cual muchos se sienten decepcionados, ¿cierto? Y por lo cual también le llevan a la cruz al final, porque ellos lo que fue como una decepción de escuchar al final de este Jesús que no era lo que ellos esperaban. Porque sin duda ellos esperaban un rey terrenal. Cuando hablamos de bienaventuranzas, podemos hablar, es una palabra muy bonita que nos está instando a la dicha y a la felicidad. Cuando leemos las bienaventuranzas, cualquiera quisiera hacerlo, porque es algo que todos anhelamos, ¿cierto? Es parte de nuestra naturaleza el sentirnos bien. Todos lo queremos, de hecho. Yo creo que a nadie le gusta sentirse mal, sentirse complicado, ya sea emocionalmente o físicamente. Entonces, uno de los deseos del hombre es, digámoslo así, ser feliz. Y todos lo buscan de una u otra forma. Pero cuando habla Jesús acá, y cuando habla justamente de las bienaventuranzas, son deseos de felicidad y de dicha producto de una situación que van a llevarse a cabo como resultado de una acción. Y así lo plantean cada una de las bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas, Jesús dice que fueron dadas a sus discípulos, ¿cierto? Cuando estaban ahí y los discípulos le seguían, dice, y en la parte principal del versículo de Mateo capítulo 5 dice, viniendo las gentes, subió al monte y sentándose se llegaron a él sus discípulos y abrió la boca y les enseñaba diciendo. Principalmente las enseñanzas eran para sus discípulos. Estas bienaventuranzas eran para ellos, pero ya al final de Mateo, dice en el capítulo 7:28, cuando ya terminan este sermón del monte, ¿cierto? Que fue uno de los grandes discursos de Jesús, dice que había muchas gentes que estaban escuchándole. Dice el 7:28, y fue que como Jesucristo acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina. O sea, no solo los que estaban oyendo ahí eran los discípulos, aunque iba enfocado principalmente a ellos como la enseñanza, eran muchos los que estaban en aquel lugar. Entonces, y Jesús dice que abrió su boca y les enseñaba diciendo. Qué importante escucharlo del Señor mismo, ¿cierto? ¿Cómo está también nuestra boca cuando hablamos? ¿Realmente estamos enseñando? La palabra de Dios nos habla y dice que eran bienaventurados también aquellos, ¿cierto?, que oyen la palabra. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestra vida diaria, ¿cómo utilizamos también nuestro lenguaje? ¿Cómo utilizamos nuestra boca? ¿Cómo somos realmente frente a Dios? ¿Somos de bendición? Cuidado tenemos también que tener con aquello, ¿cierto? Que nuestra boca realmente sea de bendición para lo que son los propósitos de Dios. Colosenses, capítulo 4,
Versículo 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, ¿cierto? Para que sepáis cómo conviene responder a cada uno. No es fácil, sin duda, tampoco tener esa gracia, ¿cierto? Como sazonada, como agradable, una palabra que sea útil, ¿cierto? Que sea dulce, digámoslo así. Aunque la sal da sabor, pero que salga un buen resultado de aquellas palabras es un poco lo que quiere decir ahí Colosenses en esa palabra. Cuando vemos las bienaventuranzas en la palabra de Dios, bueno, algunos las dividen de una manera, de otra manera, pero podríamos decir que aquí son principalmente 8 bienaventuranzas las que se mencionan dentro de estos versículos. De los pobres, ¿cierto? De los tristes, de los mansos, de los que tienen hambre de justicia, de los misericordiosos, de los limpios de corazón, de los pacificadores, y al final, en el versículo 10, dice, de los que padecen persecución. Todas estas son promesas para aquellos que viven estas situaciones, que son parte de su día a día, ¿cierto? Para los que son pobres, para los que son tristes, para los que son mansos, para los que tienen hambre de justicia, para los misericordiosos, limpios de corazón, los pacificadores y los que sufren, como decía anteriormente. Entonces, todos ellos tienen una promesa distinta producto de su actitud respecto a la vida, respecto de cómo ellos se comportan. La bienaventuranza, digamos que es el resultado de la actitud que tiene cada uno. Y cuando habla de los bienaventurados son los que padecen persecución, sin duda que es y bueno, y en algunas otras también hay una gran paradoja, porque esto viene a ser algo bien difícil de poder entenderlo si lo llevamos desde el punto de vista humano. O sea, felices los que sufren, en cierta forma. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Dentro de estas 8 bienaventuranzas hay una diferencia también. Cuando comienza la primera bienaventuranza, dice los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Y las otras bienaventuranzas que vienen más abajo, las otras 5, digámoslo, son todas promesas futuras. Pero cuando termina el versículo 10, nuevamente viene a decir los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, dentro de estas bienaventuranzas también podemos hacer una diferencia entre promesas futuras y promesas presentes. Y la primera bienaventuranza respecto a los pobres y la última bienaventuranza que vamos a ver hoy respecto a la justicia, respecto al sufrir, o al ser perseguidos, es también con una promesa presente. Es decir, no solamente para pensar en el futuro, sino que es una promesa que Dios la hace ahora para nuestra vida, si realmente vivimos aquello. Digamos que las 6 intermedias que están ahí son promesas futuras donde Dios nos muestra su amor y lo que nos va a bendecir por cada una de las cosas, pero la que vamos a ver hoy es una promesa presente. Y una promesa que es producto, dijimos, de una actitud que va a traer como resultado una consecuencia que es la bienaventuranza, pero a la vez eso genera un compromiso de Dios, ¿cierto? Ya hemos hablado de las promesas, ¿cierto? Hemos predicado acerca de aquello y Dios hace un compromiso con aquello. Dice, si tú eres así, tienes como resultado esto. Dios no se puede negar a sí mismo, ¿cierto? Así que esto viene a ser el resultado de aquellos que son perseguidos y van a tener en su vida como resultado una bienaventuranza. Entonces aquellos que hoy son perseguidos, como dice la palabra de Dios, y que sufren por aquello, como decía el versículo 10, para ellos es el reino de los cielos. Y no estamos hablando de un reino futuro, sino que de un presente también en la vida de cada uno de nosotros. Porque cuando hablamos del reino de los cielos, venimos siempre a pensar en cuando estemos en la gloria, ¿cierto? Pero acá nos habla de que esto viene a ser realidad en nuestra vida el día de hoy. El segundo punto, ser perseguido por causa de la justicia. El versículo 10 y 11 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo.
aquí está la principal paradoja, porque es decir, vas a ser feliz cuando sufras. ¿Quién puede entender eso, cierto? Todos esperamos ser felices cuando tenemos cosas agradables, cuando la situación es grata, cuando nos deleitamos en ello, pero deleitarse en las cosas del Señor, vaya que cuesta. Pero es algo que Dios también quiere que aprendamos y que es una historia es una realidad a través de la historia de la Biblia, ¿cierto? A través de los profetas, a través de los predicadores, ¿cierto? Cuando Pablo y Silas ahí estaban prisioneros, ¿cierto? Y aún así, dice, cantaban con los pies en el cepo y todos apretados, ¿cierto? Y en condiciones de cárceles, como veíamos en una predicación, malolientes, ¿cierto? Oscuras, húmedas. Entonces es difícil ahí poder en realidad estar felices, pero Dios dice ahí, bienaventurados aquellos que sufren esta situación. ¿Qué es lo que es perseguir? Cuando hablamos de persecución principalmente se trata de seguir algo hasta alcanzarlo, pero con un objetivo como de lograr algo para hacer con aquello con lo cual uno desea. Y principalmente se refiere a molestarle, a importunarle o a derrotarle. Los ejércitos persiguen a los otros, ¿cierto? Con el objetivo de de lograr su objetivo y de vencerlos, de derrotarlos. Entonces, cuando hablamos de persecución, siempre quien es perseguido es alguien que está en una situación de opresión o de temor, también producto de aquella misma persecución. ¿Cierto? Cuando arrancamos de alguien, yo me acuerdo siempre les cuento a los chicos cuando en aquellos tiempos no teníamos los medios que hoy tenemos y nos trasladábamos en micro o más bien a pie a nuestras casas. Tuvimos varias veces que correr arrancando de los delincuentes en aquellos años, o correr con hermana Anita María, me recuerdo, ¿cierto? Una vez por unos disparos que hubo ahí en el camino cuando veníamos a los jóvenes. Entonces, cuando uno corre siempre generalmente es porque tiene algo que lo persigue o algo que lo asusta. Entonces, cuando hablamos de persecución, la persecución sí es una situación de angustia. Pero hacer lo correcto a veces trae dificultades. El Hijo de Dios está llamado a predicar y el predicar a veces nos trae, producto de aquello, algunas dificultades. Hoy día nosotros podríamos decir, gracias a Dios en Chile no existe persecución, ¿cierto? Como en otros países. Pero aún así, muchas veces en nuestro entorno sí somos vituperados o perseguidos. En una menor escala, pero muchas veces también esto existe. Y creo que también más de alguno lo ha vivido. Y yo a veces también siento que esto viene a ser una realidad en lo que vivimos en nuestro entorno. Porque cuando se hace lo correcto, a veces esto trae dificultades. Si no, preguntémosle a José, ¿cierto? José hizo lo correcto, ¿cierto? Con la esposa de Faraón, y lo único que se acarrió fue tremendo problema. Lo metieron a la cárcel por no, ¿cierto?, seguir lo que quería la esposa de Faraón, lograr con él. Sin embargo, él podría, a lo mejor José hubiera tomado otra actitud, hubiera dicho, la mujer de Faraón le dijo, hagamos esto y nadie va a saberlo. Se hubiera evitado una pila de problemas José. Pero por hacer las cosas correctamente, al final fue encarcelado y sufrió mucho. Pero vemos al final de la historia de José que en realidad también todo era la voluntad de Dios y todo se trazó en realidad para que aún el mal que se vivió en un momento de la vida de José fuese transformado en bendición para el pueblo hebreo. Entonces, cuando hacemos lo correcto, puede que incluso suframos, hermanos. ¿Y qué es lo correcto para el Hijo de Dios? Lo correcto hoy día es predicar muchas veces de aquello que al mundo no le gusta, de aquellas cosas que son contraproducentes para el mundo hoy día y que van contra lo que hoy día se predica en el mundo. Hoy día se predica, ¿cierto?, de muchas libertades, de que todo es igual, de que nada es verdad, de que todo es ambiguo y muchas corrientes que dejan la palabra de Dios como algo incluso retrógrado. Entonces, cuando hablamos de que es una paradoja esto de sufrir por el Evangelio,
Hablamos de que está hablando, que es algo como contra la lógica real, porque dice vas a ser feliz por sufrir. Y esto tiene que entenderse desde el punto solamente espiritual, porque cuando a lo mejor queramos entenderlo desde el punto de vista físico, no lo vamos a poder entender. Porque para Pablo tampoco era cómodo estar en una habitación así, ¿cierto? O para aquellos que son perseguidos y que tienen que esconderse y que tienen que pasar hambre y que tienen que pasar persecución, no es una situación agradable. Entonces esto no lo podemos pensar desde el punto de vista físico en el decir, no, si yo voy a estar cómodo, súper cómodo, el Señor me va a tener, voy a ser perseguido, pero el Señor me va a tener en una cueva ahí, van a ver almohadas, van a ver, voy a estar tremendamente plácido ahí descansando. No es así, no es así. Y tenemos que entenderlo desde el punto de vista espiritual, de la paz que puede colocar Dios en nuestro corazón a pesar de las circunstancias difíciles que estemos viviendo. Porque eso, hermanos, es lo más importante en la vida del hombre. Usted puede tener todo y estar siendo perseguido en su corazón o en su mente y no tener la tranquilidad que usted desea. Entonces, cuando Dios nos da estas promesas, tenemos que pensar que en realidad esto es algo espiritual y esto es algo también, y cuando hablamos de espirituales, es muy relacionado, ¿cierto?, a todo lo que es nuestra vida y en nuestra condición humana, en lo mental y en lo espiritual. Poder estar claros en Dios y estar seguros de que lo que Dios está haciendo para nosotros es lo mejor. Dice, bienaventurados cuando os vituperen. ¿Quién no ha sido vituperado por causa del Evangelio? Yo creo que eso hoy día es muy común. Y hoy día, si bien hablábamos de que no hay persecución, a lo mejor nadie nos sigue, pero ¿cuántas veces somos maltratados y vituperados, ¿cierto? Cuando hablamos de vituperar, se refiere a una crítica abusiva, a injurias, a censura solo sobre lo que nosotros decimos, a una desaprobación a nuestras palabras. ¿Cuántas veces cuando hablamos acerca de Cristo somos vituperados por nuestro pensamiento? ¿Desaprobados, criticados, burlados producto de lo que decimos? Y sobre todo en los entornos profesionales, hermanos. Esto es una realidad muy difícil, porque donde se aplica mucha lógica, queda de lado lo espiritual. Y vaya que cuesta a veces hablar de Cristo, y muchas veces ni siquiera se puede hablar. Entonces, sí somos vituperados también hoy en día, pero bienaventurados nos dice la palabra, a aquellos que sufren. No por eso podemos quedarnos callados, hermanos, porque nuestra realidad está, nuestra responsabilidad está en ser llamados para predicar la palabra del Señor. Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11 dice, hermanos míos, tomad por ejemplo la aflicción tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Bienaventurados los que sufren. Y eso nos dice la palabra del Señor, tenerlos por ejemplo, a pesar de la aflicción, la paciencia que tuvieron aquellos profetas. Entonces no esperemos tampoco recibir felicitaciones cuando predicamos, o que vamos a ser aprobados, o que nuestra palabra se va a entender. Tenemos que ser valientes y comprender que vamos a ser vituperados. Esa es la realidad, hermanos, para cada uno de nosotros. Pero sí tenemos que ser capaces de soportarla. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14 dice, carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Dice, antes bien gozaos en que sois partícipes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Hermanos, Dios quiere que no
que entendamos esto y no solamente busquemos lo agradable. A veces quedarse callado es más fácil que no predicar el Evangelio, pero estamos llamados a ser vituperados. Pero Dios dice que esto tiene recompensa, porque cuando hacemos aquello, dice, sois bienaventurados por el nombre de Cristo. Entonces, la comodidad en cuanto al predicar o al hablar no es parte de la vida del cristiano. Debiéramos sí estar confiados en que a pesar de todas las dificultades que se nos presenten al decir algo, Dios es con nosotros. Santiago Primera a los Corintios capítulo 4 dice, versículos 12 y 13 dice, y trabajamos obrando con nuestras manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y sufrimos. Somos blasfemados y rogamos. Hemos venido a ser como la hez del mundo y el desecho de todos hasta ahora. Ahí habla Pablo a los Corintios. En realidad son palabras fuertes, dice, que es como decir, somos menospreciados por todos, a pesar de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros estamos predicando, de ser de la palabra de Dios. Aún así, dice, somos blasfemados y venimos a ser como la hez del mundo, el desecho de todos hasta ahora. Ya veíamos el otro día a nuestro pastor acá que predicaba un tema respecto a la ciencia, ¿cierto? Y cómo el cristianismo es blasfemado dentro de las grandes esferas respecto a lo que a lo que son sus principios. Y cómo el cristianismo, en teoría, sería perjudicial para todos estos pensamientos, porque es como que no se ajusta a la medida de lo que ellos plantean. Y viene a ser como un tropiezo para los principios que ellos quieren. Entonces, muchas veces vamos a tener estas dificultades y vamos a ser perseguidos o vituperados producto de nuestro pensamiento como cristianos, pero eso es parte simplemente de la vida cristiana y no tenemos alguna opción, hermanos. Y no podemos hacerle el quite a esto y tenemos que enfrentarlo como hijos de Dios. El que quiera a lo mejor buscar una salida y todo, es fácil de repente no decir nada, ¿cierto? Y estar callado, pero tampoco podemos dejar que el nombre de Dios sea vituperado muchas veces cuando se mofa y se burla el mundo de aquello tan maleducadamente, ¿cierto? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 19 y 20 dicen, porque esto es agradable, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias o padecimiento injustamente. Porque ¿qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís? Mas si haciendo el bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. ¿A qué se refiere esto? A que muchas veces sufrimos porque lo merecemos realmente, pero cuando sufrimos por algo injusto, eso sí, dice, realmente es valorable, porque algunos sufren, dice, por molestias padeciendo injustamente. El cristianismo solo lo que busca, hermanos, es predicar y llevar adelante la verdad del Evangelio, pero por esto a veces hay que sufrir. ¿Y es injusto? Sí, es injusto, porque uno no quiere el mal para el mundo, al contrario, si uno lo que busca es una vida que ellos puedan conocer al Señor y hallar solución a muchas de sus dificultades, pero esto sin duda no es comprendido por el mundo. Ahora, tercer punto, y dice, de ellos es el reino de los cielos. Todos aquellos que sufren, todos aquellos que son vituperados, no solamente tienen promesa en la vida futura, sino que también en la presente. De ellos es el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Y aquí debemos hacer efectiva esta paradoja. Gozaos y alegraos, sufriendo. Habacuc es un libro, ¿cierto?, que nos habla ahí en los versículos 17, 18 y 19, que nos da palabras de esperanza, que dice que a pesar que la higuera no florezca, ni haya fruto, dice, en las vides, que aunque mienta la obra de la oliva y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas
sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. O sea, a pesar de todas esas angustias, dice, a pesar que no haya alimento, ¿cierto? No haya fruto, no haya ganado, que todo sea malo a la vista de los ojos del hombre, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud. Jehová es el Señor y Él es mi fortaleza. Eso es lo que está diciendo Habacuc. A pesar de todas las circunstancias difíciles y el sufrimiento, dice, con todo me alegraré en Jehová. ¿Cuántas veces en realidad hacemos todo lo contrario? Y Satanás logra su objetivo, entristecernos. Entristecernos porque de verdad que pasar angustia es para nada desagradable. Pero la palabra de Dios siempre nos dice y nos enseña, a pesar de todo, gózate en el Dios de tu salvación. Porque recordemos, hermanos, que tenemos la victoria ya ganada. Esta vida va a pasar, pero ya tenemos vida eterna en los cielos. A los que han aceptado a Cristo en su corazón como el Salvador. Vamos a tener una vida eterna de gozo. A lo mejor aquí vamos a tener que sufrir y todo, pero Dios aún así dice, gózate, porque ya está ganada la victoria. Ya es tuya. Entonces muchas veces nos entristecemos hasta por cosas que nos pasan con los mismos hermanos, hasta por situaciones que nos pasan en la misma iglesia. Hermanos, Dios quiere que nos gocemos en sus cosas. Satanás es feliz cuando nos ve tristes, porque le encanta amargarle la vida a los hijos de Dios. Y Dios nos dice, no te entristezcas, gózate en el Dios de tu salvación, a pesar de que las circunstancias sean difíciles. Y eso sí es fe, eso sí es fe. Porque decirle, Dios, te creo a pesar de que yo en este momento no lo estoy pasando bien. Todos tenemos dificultades, hermanos, todos en la vida, distintas. Y muchos ni siquiera pueden conocer algunas dificultades que están pasando algunos hermanos. Y creo que es la realidad de todos. Pero todos tenemos que fortalecernos en el Señor, orar los unos por los otros y alegrarnos en el Dios en el cual hemos creído. Ese es el llamado que hace Habacuc en esta hora. Dice, porque en el versículo 12 de ahí de Mateo capítulo 5, volviendo a las bienaventuranzas, dice, gozaos y alegraos porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos. O sea, todas estas cosas solamente lo que son pasajeras, pero tú ya tienes lograda la victoria y esa recompensa no es nuestra, hermano, ni estamos luchando por ella, ya la recibimos y ya es parte de nuestra herencia como hijos de Dios. No porque lo merezcamos por mérito propio, sino que porque Cristo murió por nosotros. No nos desanimemos, hermanos, no nos entristezcamos por las cosas que vivimos a diario, sino que creámosle más a Dios y vivamos confiados, tomados de su mano. Que a pesar de el sufrir por Cristo, sea motivo de gozo en nuestra vida. Que podamos entender que estamos sufriendo, pero por una causa justa y porque realmente estamos haciendo la voluntad del Señor. Si usted está cómodamente viviendo y no tiene esta preocupación, ahora preocúpese, porque quiere decir que usted no está hablando del Señor. Cuando no hablamos del Señor, las cosas son fáciles, porque nadie nos confronta, porque nadie nos va a replicar o nos va a tratar de retrógrados. Pero cuando sufrimos por esto es porque estamos haciendo la voluntad del Señor. La Biblia dice ahí en Tesalonicenses, y siempre hablamos de pensando en la muerte, y siempre lo ocupamos aquello en 1 Tesalonicenses 4 cuando decimos, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Hermanos, esto es aplicable a todo, no solo en la muerte. Día a día, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Usted está pasando alguna dificultad, algún problema? No os entristezcáis. Tenemos esperanza en Dios. Entonces Dios por eso dice, animaos, alegraos, no os desaniméis como que los que no tienen esperanza. Primera a los Tesalonicenses 4:13, ¿cierto? Porque esto todo no depende de nosotros, hermanos,
Si hay alguien aquí que no ha conocido al Señor, hágase parte de estas promesas maravillosas y conozca a Cristo. Él es el único que puede dar el gozo en la dificultad y que puede hacernos entender estas paradojas de la vida que la Biblia enseña, pero que al final nos llevan a un buen resultado. Cuando Juan predicaba ahí, antes de Jesús, Juan el Bautista, ¿cierto? Predicaba en el desierto y decía, en Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista y predicaba en el desierto de Judea diciendo, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y simplemente lo que Juan el Bautista estaba diciendo, Jesús, los pasos del que vienen tras mí son del Salvador y de aquel que es dueño del reino. Mateo 4:17 luego dice que entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, cuando hablamos del reino de los cielos, no solo estamos pensando en un reino futuro y eterno, sino que el reino de los cielos se vive también en nuestro corazón. Y todos los que hemos aceptado a Cristo como el Salvador de nuestra vida, ya el reino de los cielos se está viviendo en nosotros. Adoptamos a un rey en nuestro corazón que ahora debiera ser el dueño y señor de nuestra vida. Por quien obramos y a quien servimos y al que hacemos su voluntad. Vivamos el reino de Dios realmente en nuestros corazones. Que Dios pueda manifestarse y que podamos disfrutar de lo futuro también en el presente. Por eso las promesas dice porque estas promesas son con promesa presente. Y el reino de los cielos ya es presente para aquellos que conocen al Señor. Habla de Jesús mismo como un reinado en la tierra al demostrar el poder de Dios en los milagros que Él pudo hacer, en las sanidades que Él hizo, en el echar fuera demonios, cosas que solamente Dios podría haber hecho. El del reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan preguntó y dijo, ¿será realmente este Jesús el Hijo de Dios? Y manda a preguntar y dice, ¿tú eres realmente el que había de venir? Y dice, ve lo que está sucediendo, ¿cierto? Los cojos son sanados, ¿cierto? Los muertos son resucitados y muchos otros milagros que eran imposibles de hacer. Y Dios se había manifestado por medio de Cristo en la tierra. Y el reino de los cielos ya estaba siendo parte de aquello. Hoy día también puede ser parte de este reino de los cielos inmediatamente si usted acepta a Cristo en su corazón. Solo es entender aquello. ¿Y qué significa eso? Significa que Dios, que podamos creer y que podamos recibirle en nuestra vida para cambiar nuestra forma de vivir y poder entender lo que Dios quiere hacer de nosotros. El reino de Dios puede estar en nosotros mismos hoy día. El tema está en cómo queremos dejar que Dios reine. Y si ya somos parte de este reino, dejemos que el rey, ¿cierto?, haga y obremos como el rey nos pide a su pueblo que hagamos. Dios les bendiga en esta hora, hermanos. Y ya para finalizar, solamente que decir que tenemos un rey poderoso, maravilloso y dueño de todas las cosas. Y si bien esperamos un reino celestial, tenemos que disfrutar de lo que este rey hoy día también nos entrega. Y hagamos que nuestras dificultades y problemas no sean solamente motivo de tristeza, sino que transformémoslos en alegría como Dios nos pide en su palabra. Vamos a orar, le voy a invitar a colocarse en pie y voy a pedir a nuestro hermano Julenier, por favor, que pueda orar por la palabra de esta hora. Para entregar nuestras peticiones y también, Señor, escucharte hablar con nosotros, Señor. En esta mañana, tú has, Señor, usado, Señor, tu siervo para hablar, Señor, de tu palabra.
Y en este momento, Señor, nuestros corazones estaban dóciles, Señor, para escuchar. Te pedimos, Señor, en este momento, que tu Espíritu Santo pueda, Señor, convencer a nosotros, Señor, para poder aplicar esas palabras, Señor, en todos los momentos, Señor. No Señor, saben Dios, que Señor, en los Dios. momentos cuando estemos felices, también, Señor, cuando estemos tristes, Señor. Porque en tu palabra tú nos dices que, Señor, tenemos que sufrir, Señor, las persecuciones, pero debemos tener fe en ti porque has vencido el mundo. Amén, Y Dios. te damos gracias, Señor, por esta esperanza. Y tenemos fe, Señor, que tu palabra, Señor, es verdad. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, la vida de tu siervo, Señor. Bendice su familia. Bendice, Señor, todo lo que haga él, Señor, para ti, para tu obra. Bendícenos, Señor. Bendice tu iglesia, Señor, en esta mañana. Permite, Señor, que podamos, Señor, obedecer en todo momento a tu palabra. Porque, Señor, hay bendición, Señor, en obedecer, Señor, a ti. Sí, Señor, Dios. sea con nosotros. Permítenos, Señor, disfrutar cada momento, Señor, de tu presencia. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo.